A continuación vamos a dar comienzo a la presentación digital de este TFM titulado Una clase diferente, bajo la metodología del Flipped Classroom. Para ello seguiremos el índice que se ha seguido a lo largo del informe final del TFM y por tanto incluirá los siguientes apartados: resumen de la propuesta, introducción, justificación, contexto de actuación de la propuesta, análisis de las necesidades encontradas, objetivos generales y específicos, propuesta de aplicación, evaluación de la misma, conclusiones extraídas, así como limitaciones y líneas futuras de trabajo. Como resumen de la propuesta, nos centramos en un quinto curso de educación primaria, cuyo profesorado muestra una preocupación por la disminución del rendimiento académico de su alumnado en las áreas de ciencias. Ello, junto con la necesidad de llevar a cabo la competencia digital, se propone una unidad didáctica a través de la metodología Flipped Classroom en ciencias de la naturaleza. En cuanto a la introducción, se observa que según el Ministerio de Educación y Formación Profesional, se puede observar que el abandono educativo temprano en España en el año 2018 es de un 17,9%. Este hecho debe dar pie a las instituciones a replantear cuál es la metodología más adecuada que permita mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje en las primeras etapas educativas. Por otro lado, según el informe Horizon elaborado por la Unión Europea, Johnson et al. En el año 2015, habla de esta metodología como una de las más actuales. ¿Y en qué consiste? Pues la instrucción directa se desplaza del espacio de aprendizaje en grupo, es decir, el de la clase, al espacio de aprendizaje individual, que sería en casa. Por tanto, el espacio del grupo se transforma en un ambiente de aprendizaje dinámico e interactivo, donde el educador guía a los estudiantes mientras ellos aplican los conceptos y se implican creativamente en la materia. De este modo, la educación y las TIC se fusionan, dando lugar a un nuevo concepto del proceso de enseñanza y aprendizaje, donde en las aulas prima la creatividad, el trabajo colaborativo o la discusión, entre otros. Desde el punto de vista de la justificación teórica, nos preguntamos qué cambios se producen en la manera de aprender a través de este nuevo enfoque para comprender si realmente llegaríamos a lograr ese aumento del rendimiento académico que estamos buscando, así como el aumento de la motivación del alumnado. Pues bien, si nos fijamos en la siguiente imagen, se puede observar cómo a través del modelo de aprendizaje invertido, el pensamiento de orden inferior es el que se produce a través del trabajo en casa, con actividades o ejercicios que requieran aplicar, entender y recordar, mientras que el de pensamiento de orden superior es el que se produce en el aula, a través del trabajo cooperativo, creando materiales, evaluando a través de los compañeros o analizando diferentes contenidos. En cuanto al contexto de actuación, nos encontramos en un centro de educación infantil y primaria situado en una de las pedanías de la ciudad de Alicante. En cuanto al plan de acción tutorial de su centro, encontramos que entre los objetivos se destacan los siguientes: facilitar la integración socioeducativa del alumnado, fomentar en ellos actitudes participativas, estrechamente relacionado con este trabajo, orientar el proceso de aprendizaje del alumno siempre que sea necesario, así como mejorar el rendimiento escolar del alumnado, orientar el desarrollo personal, potenciando el esfuerzo individual, el trabajo cooperativo, así como hábitos de trabajo y de estudio. Siguiendo en esta misma línea, los tutores en la realización de sus programaciones generales de aula se plantean una serie de principios metodológicos como son el aprendizaje significativo, su posterior aplicación de lo aprendido en contextos reales o simulados, el fomento del compromiso del alumnado con su propio aprendizaje, fomentar la autonomía en cada uno de sus aprendizajes y la inclusión de las tecnologías de la información y comunicación no solo como recurso didáctico para el profesorado, sino también como medio para el alumnado. Por otro lado, se ha elaborado un DAFO para conocer cuáles son las necesidades del centro. Así pues, se resaltan sus principales fortalezas, como puede ser la buena calidad de la comunicación entre los miembros de la comunidad docente, las debilidades, que la mayor de ellas es la falta de formación en esta metodología, oportunidades como pueden ser diversos espacios en el centro para realizar diferentes talleres, así como sus amenazas, como puede ser la falta de horas de recursos para el profesorado. Como objetivos generales de esta propuesta se encuentran el diseñar una unidad didáctica contextualizada en el quinto curso de educación primaria y en el área de ciencias de la naturaleza,
La elaboración de un cuadro resumen a través de fuentes relevantes que permitan la realización de actividades basadas en el Flipped Classroom, así como identificar cuáles son los principales cambios metodológicos con respecto a la escuela tradicional. La finalidad de esta propuesta es, por tanto, desarrollar una unidad didáctica desde el área de Ciencias de la Naturaleza para el quinto curso de Educación Primaria bajo la metodología del Flipped Classroom. ¿Y por qué esta metodología? Pues autores como Tourón y Santiago en el año 2013 recogen que aporta principales beneficios, como por ejemplo que permita a los docentes dedicar más tiempo a la atención a la diversidad. Es una oportunidad para relacionar a la sociedad, familia y escuela, ya que previamente dicha propuesta ha sido consultada a las familias. Proporciona al alumnado la posibilidad de volver a acceder tantas veces como necesite a los recursos de estudio. Crea un ambiente de aprendizaje colaborativo en el aula a través del aprendizaje cooperativo y involucra a las familias desde el inicio del proceso de aprendizaje. Con esta propuesta contribuiremos a los objetivos generales de etapa, que a su vez han sido relacionados con las competencias clave. Estos objetivos se encuentran recogidos en la LOMCE o bien en el Real Decreto 126/2014. Así pues, contribuiremos de manera directa con el objetivo A, el objetivo E, el objetivo H, el objetivo I y J. Dicha metodología se sustenta principalmente en el enfoque pedagógico del constructivismo. Y por supuesto se tendrán en cuenta los 4 pilares básicos que señala la Flipped Learning Network, que según Sánchez en el año 2007 son un ambiente flexible, una cultura de aprendizaje, es decir, que el tiempo del aula es empleado para profundizar en temas que han sido previamente trabajados y crear así nuevas oportunidades de aprendizaje, realizar un contenido intencional en todo momento, así como el requerimiento de educadores profesionales que estén formados y que saquen el máximo provecho de sus alumnos. Además, esta metodología ha de llevarse a cabo teniendo en cuenta unas consideraciones previas con respecto a la escuela tradicional. En primer lugar, se debe dar a conocer la metodología. En segundo, se ha de diseñar la tarea previa para posteriori diseñar la clase y por último, recibir un feedback entre alumnado y profesores. Podremos servirnos para su consecución de diversos recursos, como pueden ser Edpuzzle y PlayPosit, Socrative y Kahoot, Google Docs, Slides, Google Forms, Prezi, Gmail, Dropbox, Skype, entre otros. Para el diseño de esta unidad didáctica es necesario establecer cuáles son los contenidos que pretendemos alcanzar, así como los objetivos didácticos. Para la planificación de esta propuesta es necesario establecer tanto las actividades que se van a llevar a casa como los recursos que se van a utilizar en el aula. Para ello hemos contado con 9 sesiones y entre algunos de los recursos que vamos a utilizar son YouTube, Edpuzzle, ruedas lógicas, blogs educativos, formularios de Google, portfolios digitales, la realización de presentaciones digitales, Kahoot, grupos de expertos, actividades cooperativas, exposiciones internivel, etc. En cuanto a su evaluación, la evaluación de la propuesta será, por un lado, inicial, formativa y sumativa. Y nos serviremos de instrumentos de evaluación lo más variados posibles y objetivos, como pueden ser la observación directa e indirecta, diversas rúbricas para evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje, así como las pruebas objetivas y el portfolio. Todo ello tendrá unos criterios de calificación que serán un 50% para el proceso de enseñanza y aprendizaje, un 20% para las actitudes y el interés mostrado durante el desarrollo de la unidad didáctica, así como un 30% del total de esta unidad didáctica que será dedicado a la prueba objetiva. Por otro lado, realizaremos evaluaciones referidas al proceso de enseñanza y aprendizaje. Tanto el alumno las realizará al profesorado como el profesorado del alumno. En cuanto a las conclusiones a las que se llega a través de esta propuesta, es que sí que se puede lograr realizar el diseño de una unidad didáctica a través de una metodología no tradicional. El alumnado, tras las reuniones iniciales previas informándoles sobre esta metodología, se ha mostrado dispuesto y con ánimos de reconducir el rendimiento académico. Y además es el propio profesorado quien también se encuentra motivado hacia la enseñanza de los diferentes contenidos a impartir.
En cuanto a las limitaciones que se observan con el trabajo, es que dicha metodología no se puede extrapolar a todos los contextos, ya que es necesaria una preparación que implica un gran esfuerzo por parte de los docentes y por otro lado que no todo el alumnado dispone de acceso a Internet. Como líneas futuras de trabajo se propone hacer hincapié en la atención a la diversidad del alumnado, trabajar en la inclusión de nuevas metodologías activas, así como poner en práctica esta propuesta y realizar un análisis posterior. Finalmente, se encuentran a continuación todas las referencias bibliográficas que han sido necesarias para el desarrollo del trabajo.